22 de febrero del año 2026 por la noche. El título de esta enseñanza es Misericordia. Oremos, amado Padre Celestial, tú Señor, mirándonos a través de la sangre de Jesucristo, sé nuestra mente, nuestro corazón, sé tú nuestros oídos, sé tú la vida misma que nos anima, Señor. Haz tú que recibamos tu palabra y aquellas cosas, Señor, que están más allá de nuestra comprensión o entendimiento o experiencia. Tú, Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual, establezcas tu verdad, Señor, porque en ti esperamos. Este mundo no es nuestra esperanza, esta vida no es nuestra vida, Señor, sino que esperamos en ti, que tú nos lleves a las dimensiones de la fe, a las dimensiones de la misericordia, y que podamos caminar como caminó Enoc juntamente contigo hasta aquel día que nos encontremos en los aires, Señor. Háblanos esta noche. Háblanos con revelación, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 3 en adelante dice, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios bendiga su palabra. Bien, hermanos, una introducción. Todo hijo de Dios, todo profeta, toda generación, a través de los tiempos, tuvo el reto de traer la palabra de su hora, de ser una verdad espiritual, a ser una realidad material. Que aquellas cosas que fueron una promesa en el espíritu vengan a ser una realidad tangible. Por ejemplo, los hombres de David, aquellos valientes, convertidos, gentiles, símbolos de la novia, que fueron eh, la guardia personal del rey David, su guardia de confianza, sus generales, los que daban instrucción a sus ejércitos, todos ellos gentiles, y todos ellos creían en que David sería llevado al reino, y vivían en cuevas y vivían en una condición pues muy contraria a la de un príncipe, a la de un rey, a la de gente que esté en el gobierno, en los palacios de los reyes. Ellos vivían en cavernas, en cuevas, en desiertos, ocultándose, siendo perseguidos como si fueran criminales. Y estos hombres creían que David se sentaría en el trono de Israel y que ellos iban a participar de ese reino. Fueron capaces de pelear batallas y de hacer grandes proezas. Los 30 valientes de David, todos ellos gentiles, bueno, excepto dos, estaban, creo que uno era su primo y su tío, del rey David, también estaban entre los 30 valientes, pero los principales eran todos gentiles. Hicieron grandes proezas porque en su tiempo era el poder militar, el poder físico ejercido contra un poder físico también que estaba representando demonios y brujería y hechicería y sacrificios humanos y todas esas religiones paganas que ellos combatían. Y Dios los ayudó. Y, por ejemplo, uno de ellos, el principal mató como 1000, el que le seguía 800 y así el otro 600. Hubo uno que mató un gigante quitándole la propia lanza al gigante, imagínense la fuerza que hay que tener. Y ese mismo se metió en un pozo con 2 leones enormes y los mató con sus manos. Bueno, supongo que tendría un cuchillo o algo. El hecho es que ellos lograron hacer esas proezas trayendo, afirmándose eh, en aquellas promesas
espirituales y lograron traerlas al reino físico por esa fe y esa confianza que tenían en la promesa, hasta que finalmente David fue colocado como rey de Israel y pues todos ellos participaron del reino tal como se les prometió. Nosotros tenemos el mismo reto de traer el mensaje, la estatura de un varón perfecto, de ser como Cristo, de manejar la fe de Cristo, la palabra de creación, la fe que mueve montañas, esas dimensiones que escapan de este mundo, de las guerras y de la pobreza y del crimen y de la maldad de este mundo, que escapan a realidades que los hombres no pueden tocar, y todo mediante la fe, mediante la obra de Dios en la promesa que el mensaje trae para esta hora, preparándonos esas cosas para el arrebatamiento. Bien, entonces ese es nuestro reto. Y hoy vamos a ver cuál es el principal fundamento para nosotros creer que podemos lograr ese reto, que podemos llegar no solo llegar a la estatura del varón perfecto, sino vivir en esa atmósfera que vive el profeta. ¿Y de dónde me apoyo para decir que podemos vivir en la atmósfera que él vivió? El mismo Jesucristo dice, bástale al siervo ser como su Señor y al discípulo como su maestro. Bueno, si este hombre, este profeta, fue colocado como maestro para enseñar a la novia, pues vamos a poder decir basta cuando tengamos, cuando seamos como él, en el sentido de su relación con Dios y de vivir en la atmósfera en que él vivía. Tuve el privilegio de conocer a una persona que lo conoció a él. Ahorita me acabo de olvidar el nombre de este anciano. Yo lo conocí en los años 90 y él era ya un anciano, bastante anciano. Y él había sido eh, chofer del hermano Branham en las comunidades mexicanas de habla española en Estados Unidos. Y él me contaba y me decía que caminar con él era como caminar con el mismo Jesús. Y que cuando iban en el auto, así, ángeles estaban sentados en los asientos junto con ellos, conversando entre ángeles y humanos. Esa era la atmósfera en la que él vivía. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo podemos pretender llegar a esa atmósfera, a ese nivel de relación con Dios, de tal manera que lo sobrenatural se vuelva lo normal? Y es precisamente a causa de misericordia. Y quiero que veamos, en la mañana establecimos que la misericordia no te juzga, no ve lo malo, tampoco ve lo bueno, de tal manera que nunca nos quedaremos cortos en mérito, por así decir, si nosotros necesitáramos calificación 100, pero solo damos hasta 25, 30, es toda nuestra calificación. Dios no mira lo poco de lo bueno que tenemos, porque misericordia es perfección y solo mira a Jesucristo. Entonces no mirará si tenemos algo bueno, pero es insuficiente. Eso bueno no es mirado. Él mira a Cristo. Si tenemos algo malo, Él no mira lo malo. Él mira a Jesucristo. Misericordia sobrepasa todo. Entonces, por eso dice, vamos a analizar este capítulo para que veamos cuál es nuestra fortaleza, nuestra firmeza en sostenernos de aquella promesa del mensaje, de vivir en esa atmósfera. El versículo 3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y ya vemos que cuando se explica qué cosa es la carne, que es la carne, enemistad, celos, orgullo, hechicería, brujería, todo lo malo, la corrupción, todo eso es la carne. Y eso es lo que hacíamos antes. Y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, nuestra mente nos dominaba. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esta es la condición en la cual Dios nos encontró. ¿Y qué dice la Biblia de esta condición? En Eclesiastés, capítulo 1, versículo 15, dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto
no puede contarse. Es decir, ¿puede de aquí salir algo bueno? Definitivamente no, jamás. Es decir, huyamos de la idea de que nosotros podemos mejorarnos a nosotros mismos o cambiarnos o hacer algo, llevar, no sé, un curso de estrategia cristiana para mejorar, cursos de disciplina cristiana, y todas esas necesidades no sirven de nada porque lo que nació en la carne, carne es. Lo que nació en el mundo es del mundo. Lo que nació de mujer tiene que perecer. Punto final. Y no hay más que hacer. Ante esto se levanta completamente un camino diferente, alternativo, paralelo, que nunca se juntará con el camino de la carne. Se levanta lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Vemos ya que la misericordia es el efecto y el amor es la causa. A causa del gran amor con que nos amó, Dios se hizo rico en misericordia para nosotros. Dice, y aún, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Fíjense la secuencia, amor engendra misericordia, la misericordia engendra gracia, y la gracia nos llega cuando estamos muertos en pecado. La gracia no llegó cuando nos convertimos. La gracia no llegó cuando pedimos perdón por nuestros pecados. La gracia no llegó cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Eso fue la consecuencia, el efecto de que la gracia había llegado. ¿Cuándo llegó la gracia? Cuando estábamos muertos en pecados, en la fornicación, en la hechicería, en la maldad, en la corrupción del mundo, completamente muertos para Dios. Allí llegó la gracia y a causa de eso vino la salvación. La gracia nos encontró en nuestros pecados. Segundo punto, para entender que del ser humano ninguna disciplina, esfuerzo, sacrificio, decisión o lo que fuera, nada sirve, sino únicamente la gracia con la que Dios nos alcanzó y por la cual fuimos convertidos. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. Es decir, un cambio completo de vida. Cuando Jesucristo resucita, Él ya no puede ser azotado, Él ya no puede ser clavado en una cruz, Él ya no puede ser apresado, Él resucita como un ser eterno que trasciende todas las realidades de esta vida. Y en el Espíritu, nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Es decir, se nos dio una nueva naturaleza que no tiene nada que ver con la antigua. No tiene por qué juntarse ninguna cosa que servía en el pasado, ninguna cosa que aún le sirve al mundo, nos sirve a nosotros, porque somos de otra naturaleza. Juntamente con Él nos resucitó gratuitamente. Amén. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo tiempo pasado. ¿Cuándo pasó eso? Cuando el Señor Jesucristo resucitó y subió. La plenitud de la deidad, todos los cuerpos celestiales, las teofanías, como le llama el profeta, quienes nosotros somos antes de la fundación del mundo, esos cuerpos espirituales, esos cuerpos celestiales que somos nosotros, subieron con Él y aún antes de que naciéramos físicamente en este mundo, estábamos ya sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando la gracia nos alcanza y la resurrección trae a vida un nuevo nacimiento, recién esto se completa y encaja dentro de la línea de tiempo que Dios diseñó para traernos a cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Dice versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vean, en otro lugar de la Biblia, dice que la iglesia tiene que dar parte o comunicar, anunciar
a los principados, a las potestades y a los reinos de las tinieblas de este mundo, ¿qué somos en Cristo? Entonces, Dios nunca nos llamó con el propósito de que algún creyente por ahí se quede frustrado en llegar a la estatura del varón perfecto. Se quede por ahí simplemente contemplando cómo otros reciben bendiciones, cómo otros pueden mover montañas, y él ahí, no sé, la última tuerca chueca del carro de Dios, que nunca va a hacer nada. No, jamás, no. Jesucristo mismo dijo que somos una ciudad edificada sobre una montaña, que somos una luz puesta para alumbrar a los hombres. No significa esto que seremos famosos con la fama del mundo, como los deportistas, como los artistas de cine y ese tipo de cosas, como los millonarios. Esa fama falsa y fabricada del glamour, de la falsa apariencia del mundo, no, no es eso, no es fama, sino es ser testigos, es decir, alguien que vive la vida de Jesucristo en, en la privacidad de su casa, donde todos los demonios saben que allí, en esa casa, en ese departamento, en ese cuarto, es un lugar que es la embajada del reino de los cielos, donde hay un embajador plenipotenciario, que todo el poder de todos los ejércitos de los cielos están a su disposición. Si él declara guerra a algún cuartel enemigo, pues la totalidad de la potencia de los cielos, que ¿cómo se llaman? Portaaviones de Trump se quedan pues como juguetitos al costado. Todas las potencias de los ejércitos celestiales están a favor de ese Hijo de Dios. Y sabe ahí el reino de las tinieblas que ahí hay poder de creación, poder de sanidad, poder de libertad, poder de la palabra expresándose en un ser humano que a los ojos de los demás quizá viva una vida común y corriente. Bien, eso para mostrar a los siglos venideros, o sea, en estos tiempos, las abundantes riquezas de su gracia, no de lo que logramos, no de lo que nos esforzamos, sino de lo que recibimos en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para con nosotros. No, no se puede quedar en la frustración de solamente conocer y nunca vivirlo. Y luego viene, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y estos, hermanos, es lo que cada uno de nosotros somos ahora en Cristo. No que seremos, no que luego de alcanzar cierta cosa, no, ya somos en este momento en las dimensiones espirituales, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en el reino de Dios, en el reino celestial. Estas cosas son verdad. Ahora, veamos pues qué dice el profeta de nuestra condición. En el mensaje, ocultándose en la simplicidad, en la misma, el profeta dice, ¿qué sucede con el Hijo? Está hablando, los pongo en contexto, está hablando el profeta de que ciertamente la tinta, y en ese tiempo pues se utilizaban plumas fuentes, y muchas veces la pluma fuente se derramaba en el bolsillo y las camisas blancas se manchaban de tinta líquida, la tinta esa que se escribía con la pluma. Pero el profeta decía, eso es como el pecado, pero se ha inventado el cloro, la lejía, donde si se sumerge la ropa blanca, todas las manchas regresan a sus ácidos originales y la prenda queda blanca como si nunca se hubiera manchado o ensuciado. Y está diciendo que la sangre de Jesucristo es esa lejía, ese cloro que quita la mancha del pecado y deja a la persona perfectamente justa, perfectamente pura delante de Dios. Y continuando con eso, dice en el párrafo 198, ¿qué sucede con el Hijo? Él llega de nuevo a un compañerismo perfecto con el Padre. Ahora meditemos en esto. ¿Un qué? Un compañerismo perfecto con el Padre. Es imposible que Dios esté molesto contigo. Es imposible que Dios quiera castigarte. Es imposible que Dios quiera arruinarte la vida. Llegamos a un compañerismo perfecto con el Padre. Continúo leyendo.
parado en el otro lado del abismo, sin ningún recuerdo del pecado en su contra. La mancha de ninguna manera se hallará en el cloro. Él entonces, el Hijo de Dios, él entonces está libre. Aleluya. Entonces, hermano, aquí quiero introducir un comentario. Esta es tu posición. A los ojos de Dios no hay un solo recuerdo de pecado. Y si no hay recuerdo de pecado, no puede haber posibilidad de castigo. No puede haber posibilidad de rechazo. No puede haber posibilidad de negarte nada, porque estás en un perfecto compañerismo. Sigamos. Es igual con el cloro. La tinta jamás puede volver a ser tinta porque ha sido quebrantada y regresada a su origen. Y cuando el pecado ha sido confesado y ha sido sumergido, cuando un hombre o una mujer ha sido sumergido en la sangre de Jesucristo, eso termina con todos los síntomas del pecado. Y todas las moléculas del pecado regresan al diablo y allí permanecen sobre él hasta el día del juicio, donde su destino eterno será echado al lago de fuego. Entonces, el abismo queda cerrado y jamás será recordado. El hombre entonces se encuentra justificado como hijo de Dios. La simplicidad. ¿Qué tenemos que hacer al comentario? ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Simplemente creerlo. Simplemente, es lo simple de Dios. Dios ya te dio un nuevo corazón para creer, y te ha dado la fe de Jesucristo para creer. Es solamente aceptar que esta es la verdad respecto de Dios. Quizá aquí en la carne sigo en error, sigo en sufrimiento, sigo en enfermedad. No puedo aceptar eso. Bueno, esa es la carne. Ese es parte del problema. Nosotros no estamos en esa categoría. Tenemos que desligar nuestra identidad para colocarla acá. Estamos en perfecto compañerismo con el Padre. Somos perfectamente justificados, limpios y puros, tanto como Dios mismo lo es. Por eso podemos tener compañerismo. ¿Quién hizo eso? Dios. No depende de si podemos o no podemos, si alcanzamos, si somos suficientes o no somos suficientes. Todo eso es lavado por la sangre de Jesucristo. Es como que, regresando al ejemplo, mi camisa está sucia con tinta, yo agarro un jabón y trato de limpiar la tinta líquida de la camisa blanca con jabón. ¿Qué va a pasar? Se va a expandir la tinta, se va a decolorar un poquito, pero ya tendré no una camisa blanca, sino manchada de celeste. Bueno, así que tomaré la buena obra del jabón y la sumergiré en el cloro, en la lejía de la sangre de Jesucristo. ¿Qué va a pasar con el jabón? Lo mismo que va a pasar con la tinta. Mi buena obra llamada jabón va a desaparecer, va a ser deshecha juntamente con la tinta. ¿Y qué blanqueó la camisa? El cloro, la lejía. Así es, nuestras buenas obras, la sangre de Jesucristo la disuelve porque son ineficaces. Entonces Dios no mira la incapacidad de nuestras buenas obras. Dios no mira lo torpe de nuestras oraciones, de nuestras alabanzas. Dios no está molesto por eso, porque la sangre de Jesucristo borra eso y nos entrega un compañerismo perfecto con Dios. Ahora, en Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué significa que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo? Pues queremos saber lo que la Biblia lo explique. En Colosenses 2:9 dice lo siguiente, porque en Él, ¿por qué en Él? Pues hermanos, precisamente porque estamos con Él, en Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto? Corporalmente la plenitud de la deidad. Significa que Dios el Padre estaba en Él. Y significa que todos nuestros cuerpos espirituales, quienes somos en Cristo,
todo ese Espíritu Santo que después fue derramado, nuestras teofanías, como le llamaba el profeta, también estaban en él. En él habita corporalmente. Cristo Jesús es el cuerpo que a la vez es, Dios me perdone que no suene sacrílego, el envase que contiene nuestros cuerpos celestiales. Y ese mismo envase, Dios me perdone por llamarlo envase, contiene también a Dios el Padre. Porque así Dios lo eligió, así para eso expresó al Hijo, para eso el Hijo fue el unigénito, para que Dios lo use como vehículo tanto de él como de nosotros. Por eso, cuando él fue a la cruz, allí, en cada célula de su sangre, fuimos nosotros, porque la vida está en la sangre y la vida de la sangre de Jesucristo eran nuestras teofanías que estaban pagando el pecado en Cristo. No pudimos hacerlo por nosotros mismos, necesitábamos de Él, porque solo Él podía contener la plenitud de la deidad y solo Él podía recibir el castigo por nosotros. Pero cuando Él resucitó, cuando su sangre fue llevada al propiciatorio del templo celestial, allí fuimos llevados nosotros. Y si usted sabe bien el tema de los judíos, sabe que el arca del pacto de Moisés era el trono donde Dios se sentaba en la gloria Shekinah. Y ahí fuimos depositados nosotros. Por eso, en esa sangre, por eso estamos juntamente sentados con Cristo en esos lugares celestiales. Y esa misma sangre también cayó en el arca de Moisés para cerrar el pacto. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Ya sabe usted lo que eso significa. Dice, y vosotros, cada uno de nosotros, estáis completos en él. Completos. La palabra original significa cumplido. Cumplido. ¿Qué hemos cumplido? Toda la ley. Los 613 mandamientos del pacto de la ley fueron cumplidos en él. Y nosotros, estando en su sangre, en sus glóbulos rojos, cumplimos cada mandamiento que él cumplió. Por eso tiene derecho de ser nuestro rey y nuestro dueño. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados. ¿Ven? Entramos en el pacto de Abraham. En él, cuando Jesús, a los 8 días de nacido, fue circuncidado, nosotros estando en él, en sus glóbulos, en él, fuimos circuncidados. Y eso se extiende a nosotros, con circuncisión no hecha de mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la muerte de Jesucristo fuimos libres del pecado de la carne. En la circuncisión de Cristo. ¿Qué nos libra de la carne? La circuncisión de Cristo hecha en el Espíritu, hecha en su carne, pero en el Espíritu nos circuncidó a nosotros en la circuncisión del corazón al quitar el deseo de pecar. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él, muerte y resurrección, mediante la fe, no mediante la conducta, no mediante los logros personales, no mediante el sufrimiento, no mediante lo que puedo hacer, no mediante lo que puedo cambiar, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, justificados por la fe al creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó para nuestra justificación. Y eso nos identifica en su resurrección. Y a vosotros, ahora viene, esto es, hasta el versículo 12, tenemos todo lo que es en el Espíritu. Ahora viene para la carne, ahora viene para acá, para este lado de la dimensión física. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Por eso, ¿cuándo se entregó la salvación? ¿Cuándo se nos entregó la gracia? Siendo pecadores.
Y siendo pecadores, al recibir la gracia, entonces como consecuencia vino el arrepentimiento y fuimos al altar, hicimos la oración y entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Qué más pasó? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hermano, toda maldición, hechicería, brujería, todo pacto que se hizo generaciones atrás, toda herencia satánica, lo que fuera, todo conjuro, brujería o hechicería contra nosotros está anulada, anulada, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y no solo eso, sino que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió a vergüenza pública, lo que dice el griego, los exhibió a vergüenza pública, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, eso es lo que Dios ha hecho de ti sin absolutamente ningún esfuerzo de tu parte. Esto es lo que somos. Ahora, habíamos dicho, el reto es traer estas verdades a nuestra realidad presente. Entonces, yo quiero que antes entienda primero y tenga presente que para cumplir ese reto tenemos que pasarlo por la norma de interpretación. ¿Cuál es? Separados de mí, nada podéis hacer. No se trata de que estamos solos en la carnalidad, tratando de traer las cosas del Espíritu desde los cielos a la tierra. Sería imposible para la carne. Pero, ¿qué dijo Jesús? Permaneced en mí y mis palabras, o sea, todo esto que hemos estudiado, permanece en nosotros por la fe. Y juntamente con él vamos a traerlo a la realidad. ¿Y qué se requiere para eso? Se requiere estar en su presencia hasta que establezca el cambio. Hasta que establezca el cambio. Voy a tomar dos citas primero y luego vamos a pasar a entender qué es esto que se requiere de estar en su presencia hasta que establezca el cambio. Miren lo que dice en estas oraciones. Estas son oraciones que hacía el profeta. En el mensaje del segundo sello, párrafo 138, el profeta dice, Señor, a la luz de tu palabra yo exhorto a toda persona que no ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, que venga pronto a las aguas mientras haya oportunidad. Bueno, esto ya no es para ustedes, pero aquí viene. Todos ustedes que no han sido llenos del Espíritu Santo, o sea, ya están bautizados, pero todavía no están llenos. Yo les exhorto en el nombre del Señor Jesucristo que caigan de rodillas y no se levanten hasta que el Espíritu Santo les haya santificado completamente y les haya llenado de su amor y de su bondad. Me quiero detener acá. ¿Cómo hacemos esto? En unión a Cristo. ¿Cómo es posible que caigamos de rodillas y no nos levantemos hasta que el Espíritu Santo nos haya llenado completamente? Solamente es posible unidos a Cristo. Para hacer esto necesitamos ir y pedir al Señor esas fuerzas y no serán negadas. No serán negadas. ¿Cuál es la meta? De estar en su presencia hasta que establezca el cambio. ¿Cuál es la meta? A tal grado, estoy leyendo el mensaje, a tal grado que su alma esté satisfecha en la presencia de Dios y su deseo completo será de servirle y caminar por él, obrar por él el resto de su vida. Es decir, hermano, nuestra alma tiene que estar satisfecha. Y la única satisfacción, la única verdadera y real satisfacción que tiene el alma es cuando la palabra se manifiesta en esa alma. Para que todas estas cosas que hemos estudiado se hagan verdad y vivamos en la atmósfera sobrenatural previa al rapto, donde los poderes de Dios se despliegan con toda naturalidad,
Tenemos que estar en su presencia hasta que nuestra alma esté satisfecha. Ya no hayan preguntas, ya no hayan disonancias cognitivas, ya no hayan sufrimientos, o no hayan ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué Dios no actúa? Tenemos que permanecer en su presencia, unidos a Cristo, pidiendo fuerzas, capacidad. Señor Jesús, necesito que me llenes de esa capacidad, que tu espíritu me tome para permanecer en tu presencia hasta que mi alma esté satisfecha. Esa es la única manera de hacerlo porque estamos en un pacto de gracia. Ya establecimos más que suficiente que lo que falta no se puede contar, que no puede ser de nosotros porque ni siquiera participamos en el nuevo nacimiento, porque ni siquiera nuestra conversión o la decisión de entregarle nuestra vida al Señor provino de nosotros, sino que la gracia nos había alcanzado siendo plenamente pecadores y por eso entonces nos entregamos. Bajo ese mismo principio necesitamos estar llenos de la capacidad, de la presencia, del poder, del hambre mismo de Jesucristo por la palabra para permanecer en oración de rodillas hasta que nuestra alma esté satisfecha. La fuerza para que esto suceda viene de Dios y debemos pedirlo porque no lo podemos producir. En el mensaje, ¿quién es este? En el párrafo 45 dice, aquellos que han levantado sus manos esta noche, oramos, oh Señor, mire lo que pide el profeta, que tú te reveles a ti mismo a ellos por medio de una experiencia en el poder de la resurrección. ¿Ven? No es que nosotros alcanzaremos esa revelación, no es que nosotros nos esforzaremos y vamos a reventarnos las rodillas en una carrera de resistencia, a ver cuánto voy a aguantar toda la noche. No, 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 no. Estamos buscando, quedándonos quietos y en reposo, que baje el poder de la revelación de Dios y nos sostenga allí hasta que nuestra alma esté satisfecha. ¿Ven? Eso es lo que está pidiendo el profeta aquí, que Dios mismo se revele en una experiencia en el poder de la resurrección. Sigue diciendo, concédelo, Señor. Y pueda que haya otros aquí que no levantaron sus manos, sin embargo, en sus corazones saben que te necesitan. Ruego que tú les bendigas y les des el deseo de su corazón. Que cuando salgamos del edificio, me refiero, ven, o sea, el profeta dice, no levantaron la mano, Señor, castígalos y no les conteste su oración. No, acá está diciendo, Señor, no levantaron la mano, aún desconfían de ti, concédeles el deseo de su corazón para que puedan confiar. Es que es por gracia, hermano. Sigue diciendo que cuando salgamos del edificio esta noche, salgamos personas diferentes, que salgamos con un propósito diferente al que traíamos al entrar, si era contrario a tu divina voluntad. Ojo, que salgamos con una determinación de aferrarnos a los cuernos del altar hasta que nuestra alma esté satisfecha de que hemos tenido una experiencia contigo. Nuevamente, ¿de dónde proviene esto? Del mismo Señor. Dios tiene que poner esa determinación de aferrarnos hasta que el alma esté satisfecha. Y nosotros sabemos de quién estamos hablando porque le hemos conocido y tenemos compañerismo con él. Concédenos estas cosas, Padre, a los enfermos y los afligidos. Y acá viene una oración de bondad, no de castigo. No castígalos, Señor, porque no se han querido convertir. Castígalos porque no han levantado la mano. No, 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 no. Todo lo contrario. Bendición, amor, sanidad. ¿Por qué? Porque es Dios de gracia. Termina diciendo, Padre, o quiero leer esta parte, hermanos. Dice, bendice a los visitantes de nuestras puertas, Señor, que ellos salgan esta noche con un cambio en sus corazones, con un propósito de que desde esta hora en adelante, si ellos no te conocen o no te han servido antes, que ellos te sirvan, sabiendo que todas las demás cosas llegarán a ser nada, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Concédelo, Padre,
Perdónanos nuestros pecados, que nos podamos encontrar en aquella grande puerta. Entonces, hermano, esto es lo que se requiere, permanecer en su presencia hasta que se establezca el cambio por gracia, por misericordia, por el amor de Dios. Y hermanos, ¿qué significa esto? Significa una sola palabrita, pero esa palabra a algunos les cuesta porque no entienden que esta palabra está referida a estar unidos a la vida, y es tiempo. Tiempo. Necesitamos darle al Señor tiempo, tiempo en oración, hasta que el alma quede satisfecha. No es un tiempo de angustia, no es un tiempo de dolor, no es un tiempo de esfuerzo, no es un tiempo de castigo, no es un tiempo de resistencia, sino que si comprendemos que necesitamos pasar tiempo con Dios, le pedimos al Señor la capacidad de pasar ese tiempo con Él. Que Dios nos llene de su espíritu, pero hermano, es tiempo. Tenemos que dedicarle tiempo. La vida está hecha de tiempo y las personas no se dan cuenta que cuando le dicen al Señor que le entregan su vida, están diciendo que principalmente le entregan su tiempo, porque la vida está hecha de tiempo y necesitamos tener tiempo con Dios. Las dudas, las angustias y los problemas se van a disolver cuanto más tiempo pasamos en el Señor. Y recuerde que en su presencia hay plenitud de gozo. Así que primero quizás necesitemos, como Ana, derramar el corazón hasta que limpio de angustias, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nos llene. Y ese tiempo en su presencia, en la plenitud de gozo que hay en su presencia, eso va a traer la satisfacción al alma de sacarnos de esta dimensión presente llena de problemas para introducirnos en la dimensión de su misericordia, donde el poder de Dios está desplegado completamente de la forma más natural para vivir y vivir en esa atmósfera de fe perfecta que hablaba el profeta. Oremos, hermanos. Padre Celestial, solamente tú puedes traer el entendimiento correcto de estas cosas. No será el hombre hablando al hombre, no es la carne exhortando, edificando o enseñando a la carne, porque eso de nada sirve. Pero tiene que ser la revelación de tu espíritu a cada corazón, al mío y al de cada persona en esta congregación, porque no hay otra manera. No por enseñanza intelectual, mas por revelación del espíritu. Revélate, Señor, en estas palabras a nosotros. Cambia tú nuestro corazón para estar determinado a darte tiempo para pasar contigo. Y tú, que conoces la condición de nuestra vida, si alguien no tiene tiempo por el trabajo, por el lugar donde está viviendo tan cargado, quizá vive debajo de una discoteca o vive en un campo de batalla, tú conoces, tú comprendes esas cosas. Tu Señor, entonces, mueve los hilos de la realidad y cambia esta realidad. Otórganos la gracia y la misericordia de tener tiempo para pasar tiempo contigo hasta que el alma esté satisfecha y todas estas verdades se establezcan como una realidad definitiva por tu gracia y amor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.